Hola amigos de Contexto. Hoy Julio Ortega Tous y yo hemos decidido tocar el tema una vez más, el tema de la educación primaria, la educación superior, en fin, la educación en la República Dominicana, preocupados porque en las evaluaciones hechas por organismos internacionales y nacionales, nuestro país ha salido muy mal parado respecto a la calidad de nuestros estudiantes y también nuestros profesores, a pesar del gran esfuerzo que está haciendo el Ministerio de Educación, porque el problema que tenemos es muy grande y todavía no hemos, vamos a decir, enfilado porque se vea el resultado. Sabemos que los esfuerzos en educación no se ven de la noche a la mañana, pero tenemos que seguir trabajando en la preparación de nuestros maestros, en los currículums y en la oferta educativa para los niños de todas las edades. Es lamentable que en esta encuesta, en estas pruebas que se hicieron, en los niños del tercer grado no sabían ni leer ni la matemática de sumar y restar. Cuando justamente al tercer grado ya un niño se supone que está totalmente alfabetizado y sabe por lo menos sumar y restar. Otro estudio que nos preocupó muchísimo es este que se hizo con varios países, que se llama, fue hecho por la Asociación Internacional del Logro Educativo en el 2016 y que se ha hablado mucho de este estudio en los últimos meses, vamos a decir, donde se comprobó que un 56% de los estudiantes dominicanos eran permisivos con la corrupción y justificaban el clientelismo. Asimismo, preferían gobiernos dictatoriales, creo que ya un 70%, 76. era 76%, siempre y 73, cuando, perdón. 73, siempre y cuando trajera progreso económico y aportar algo de orden. Bueno, ¿cómo vamos en realidad en esto de la mejora del sistema educativo dominicano? ¿Cuáles son los logros que nos falta? Para conversar y analizar este tema, hemos invitado a una persona que siempre le ha dado seguimiento a todo lo que tiene que ver con el sistema educativo dominicano. Vamos a darle la bienvenida al rector de la Universidad de Psicología Industrial Dominicana, de UPIT, y él es el licenciado Ricardo Winter, quien ha estado muy involucrado con todo esta problemática. Incluso hemos analizado en años pasados es lo que iba a pasar y justamente pues esto ha venido, aunque por suerte estos esfuerzos que está haciendo el país para ponernos en el carril, pero la verdad es que estamos un poco tarde. Julio. Bueno, indudablemente han habido, diríamos, cambios en la política educativa de los gobiernos, vamos a decirlo en plural, en los últimos años. Y quizás el más destacado de esos cambios importantes fue en el año 2012, con el advenimiento del gobierno del presidente Danilo Medina, que, diríamos, se adoptó lo que indica la ley de educación que se votó creo que en el año 97 por otro gobierno también del PLD, de que se iba a dedicar el 4% del Producto Interno Bruto a la educación preuniversitaria pública. Ese compromiso se ha mantenido contra viento y marea por parte del gobierno del presidente Mejía, que ya va a la mitad de su segundo mandato. Eso ha incrementado el gasto educativo, la inversión en educación, el gasto en educación por parte del sector público. Ha permitido incorporar programas de carácter social muy importantes, como es la tanda extendida, es el hecho de permitir que los estudiantes del sector público puedan ingresar desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde y tener allá toda la alimentación que se requiere. Pero el proceso de modificación curricular y de adaptación de los niveles de calidad educativa del profesorado
y del estudiantado. Por tanto, no ha ido a ese mismo ritmo. Como bien decía Mónica, tenemos una especie de asimetría entre la calidad de nuestros enseñantes en el sector público, yo diría también en el privado. Porque sí, también hemos salido mal parados. Después podremos hablar con el señor Winter sobre el tema de la educación universitaria, que es otra cosa, otro tema. Pero en el caso de la educación básica y la educación de segundo nivel, realmente hay un vacío en cuanto a la calidad del profesorado. Hay muchos programas de formación, de financiamiento a becas, a institutos de formación magisterial, etc. Pero esto no se suple de un día para otro. Aquí lo más importante es saber el curso que está tomando la política pública en cuanto a la enseñanza, que es la inmensa mayoría, quizás el 80% de la población va a escuelas públicas. ¿Es el correcto? ¿Está en un camino equivocado? ¿Tiene cosas buenas y otras que hay que mejorar? ¿Cuál es la situación de la educación en general, la educación nacional, básicamente la educación básica e intermedia? Bueno, gracias Mónica, gracias Julio por invitarnos a este programa, a su programa. La realidad es una sola, la educación llegó al fondo, o sea, tocó fondo. O sea, el sistema educativo tocó al fondo. O sea, ¿eso qué significa? Significa que ya se tiene determinadas las variables reales del problema real que tiene la educación dominicana. Duélale a quien le duela, duélale al ADP, duélale a los profesores, duélale al pueblo dominicano, duélale a quien le duela, llegamos al fondo. Llegamos al fondo porque no es posible que de 270,000 niños que tú evalúes en el tercer grado, solamente el 13% aprende a leer y escribir, tanto del sector público como del sector privado. Porque el privado también está porque a nosotros nos evaluaron igual, a los colegios nuestros nos evaluaron, a nuestros colegios, repito, a nuestros colegios privados. Yo tengo un colegio privado, dos, uno en Santo Domingo y otro en Verón, Bávaro. Y esos colegios privados, la mayoría de los colegios privados, está dentro de ese 87% que no sabe leer ni escribir los niños de tercer grado. Por tanto, significa que los maestros de primer grado son echahoras, echadías, no enseñan. El yo sé leer de primer grado, del niño que tiene que saber leer, en el primer grado no sabe. En el segundo grado debe de saber leer mejor y empezar a escribir, a escribir. Y en el tercer grado, a leer, a escribir, a sumar, a restar. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Si esto ocurrió en 270,000 niños y agrégale otros 270,000 o 300,000 al segundo y agrégale unos 300,000 al primer grupo, estamos hablando exactamente del 4%, que son 3 y 3 ahora, de un 4% de la población de los 2.800.000 estudiantes que están estudiando en todo el sistema educativo nacional, tanto público como privado, donde ese 4% no aprendió a leer y no sabe sumar. Y lo que eso acarrea. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Que si un niño con 7, 8 años no sabe sumar, no sabe las aritméticas básicas, no sabe la lectura, la electroescritura, no la sabe, no la domina, automáticamente después de ahí viene el caos. El cuarto grado va a ser problemático, el quinto grado va a ser problemático, el sexto grado va a ser problemático y la escuela básica, la básica del 1 al sexto grado va a ser un caos, como lo es efectivamente. ¿Y qué causa eso? Bueno, eso causa automáticamente... No, ¿por qué? Por una sencilla razón, una sencilla razón. Porque se invierte más. No, una sencilla razón. El 60% de nuestro profesorado nacional no es apto para enseñar. Eso está escrito en la Biblia y eso ya está escrito que no son aptos para estudiar. ¿Por qué? Porque son en la escala del cociente intelectual. En la escala del cociente intelectual, las pruebas psicométricas que se miden para determinar los niveles aptos o no aptos para estudios universitarios. Las escalas inferiores, todo maestro que sacaba escalas inferiores o toda persona que sacaba escalas inferiores, durante 50 o 60 años lo mandaban a estudiar educación.
Y lo digo con responsabilidad. Sí, es cierto. Porque soy testigo ocular de esa realidad. Es decir, Fui empleado de orientación en los años 69, 70 y 71 del Departamento de Educación de Orientación Vocacional de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, mi universidad UAS. Entonces yo soy testigo ocular de que toda persona que era fronteriza, no apta para estudios universitarios, vaya a estudiar pedagogía, Y hoy, después de 60 años de esa triste realidad, estamos viendo las consecuencias. El 60% del Magisterio Nacional no es apto para enseñar. Ya el Ministerio lo sabe. Julio Baleirón y Víctor han hecho un trabajo espectacular en el Ministerio. Mi respeto hacia ellos como psicólogos sociales y como psicólogos que tienen altas posiciones en este momento dentro del Ministerio, han destapado la ola de grillo. Entonces, ¿qué ocurre? La ADP lo sabe. La y ADP tiene entonces, está regada. Sí, pero la ADP lo que tiene que hacer es la defensa de sus profesores. La ADP está como está porque tiene y sabe que tiene que venir un proceso de depuración. Depuración no, porque ya no, tú no puedes depurar. Ya lo que tú tienes que ir es, ya los maestros están en el sistema, tienen 5, 10, 15, 20, 30 años en el sistema. Entonces ahora lo que viene ahora es un proceso de inhabilitación a través de pensiones. O sea que esos profesores no se pueden preparar ya. Mira lo que ocurre. No están preparados para muchos de esos profesores, incluyendo una gran cantidad de directores de escuela, muchos de esos profesores ya recibieron cursos de especialización, diplomado, maestría, y aún así, con los cursos de diplomado, especializaciones y maestría, siguen con las deficiencias, porque el problema fue que no asimilaron lo que se les enseñó. Pero eso parece increíble, Ricardo, sean personas que han recibido cursos de especialización, lamentablemente, maestría. una persona que no es apta para estudios universitarios, tú le puedes dar lo que sea y sigue siendo no apta para estudios universitarios, porque su potencialidad de desarrollo, a menos que la persona no tenga una gran aptitud de desarrollo y que sepa que es deficiente y que él quiera entonces, a través de la práctica y repetición continua, superarse, consciente de sus debilidades, esa persona no se va a desarrollar. Sí. Entonces, tú tienes que tener una gran automotivación. Solamente un proceso largo de separación y ¿qué se incorpora como nuevo? Ahora viene lo que está haciendo el Ministerio de Educación, que está correctísimo. Todos los estudiantes que están estudiando en este momento, tanto en el Instituto Salomón Ureña, en Infodoxu, que dirige el distinguido rector y maestro, gran amigo, Julio Sánchez, gran científico de la educación, está haciendo lo que nadie ha hecho, y es que ha aplicado que para estudiar educación se necesita ser normal a la media y preferiblemente superior a la media, no genio, sí. Superior a la media. Sí. Superior a la media ya se está utilizando para estudiar medicina en INTEP, en la UNFU, en la UAS, en la misma UAS se está utilizando superior a la media para estudiar medicina. ¿Y a los que no son superiores a la media no se les acepta? Lo mandan a estudiar otras carreras porque yo soy normal a la media, o sea, sí. mi IQ es 105, sí. Fue. Sí. Quizás hoy a través de mi esfuerzo y sistematización de lectura, pues pueda ser ligeramente superior. Pero cuando yo estudié en el 1967, 68 para ser exacto, era normal a la media, 105 IQ. Sí. Mi IQ fue 105. Sí. Entonces, y dentro de mis características, yo lo confieso, tengo buena fluidez verbal, pero tengo mala comprensión verbal. O sea, mientras fluyo, mi comprensión es limitada. Sí. Entonces eso salió en las pruebas. Entonces yo, ¿qué tenía que hacer? Yo tenía que leer 2, 3, 4, 5 veces para poder comprender la ciencia, para poder comprender la psicología, para poder comprender lo que yo estudiaba. ¿Por qué? Porque una cosa es la fluidez y otra cosa es la comprensión. Claro. Una cosa es el razonamiento, otra cosa es la capacidad numérica, el razonamiento numérico, la capacidad que tú tienes para interpretar los números. Sin embargo, esa realidad, los que tienen menos de 100, que son fronterizos, con IQ, una gran mayoría de esas personas fue a estudiar pedagogía en todas las universidades del país, sin excepción. Entonces, ¿qué ocurre? Tú tienes una gran población dominicana que ha tenido una deformación desde su historia. Porque cuando se abrió la apertura, después de la muerte de Trujillo, que se abrió la UAS, que se abrió la Ucamaima, que salió AP, y después del movimiento renovador surgió la UNFU en el 1966, toda la población quiso volcarse a ser profesional. Y toda la población del país quiso lanzarse a mejorar. Entonces vinieron del campo, vinieron de las ciudades, vinieron de los municipios, vinieron de las provincias. ¿Y qué ocurrió?
vinieron personas no preparadas 100%. Y esos bachilleres tenían profundas lagunas. Esos bachilleres que no venían de grandes escuelas o colegios, de muy buenas escuelas o colegios, que venían sobre todo de las municipalidades o de las provincias, venían con profundas deficiencias. ¿Y qué ocurrió? Esos son los profesionales. De ahí el hecho de que nuestras universidades también son grandes culpables. ¿Por qué? Porque tú tienes 26.000 abogados. Fueron en el 2007 a buscar las becas de maestría para ser jueces. 26.000 abogados. Y habría que hablar entonces de la correspondencia, de qué necesita nuestro país. Entonces, ¿qué ocurre? No, porque el problema no es que hayan 100.000 abogados, ojalá hayan 200.000, pero que sean buenos, la mitad. Exacto. Sí. El problema es que de esos 26.000, solamente 600 fueron aptos para recibir becas. Wow, de 26.000. 600, o sea, 25.400. Versus 600. No voy a decir lo que yo digo, pero estaban descalificados para ser jueces. ¿Por qué? Porque no eran aptos para estudios universitarios. Inmediatamente le aplicaron las pruebas de psicométrica y lo llevaron a los exámenes básicos. Exámenes básicos como pregunta que ¿cuántos tipos de divorcios hay? Diferencia entre un rapto y un secuestro. A un abogado. A un abogado. ¿Cuáles son las especialidades de su carrera? Preguntas básicas. Los abogados quedaban en el limbo. Masas de abogados quedaban en el limbo. Y los jueces quedaban... Sí, de ahí vino la emergencia de la Suprema Corte de apretar y crear entonces todo un modelo nuevo de educación. Día, claro. Lo mismo pasó en el 2003 con los médicos. Eso no se sabe. Los médicos fueron 900 médicos en el 2003 al alma mater a pasar sus exámenes de residencia y absolutamente todos se reprobaron. Fue un caos. Después de eso, entonces, vinieron ya el Buró Internacional del American Center, vino que da las becas para médicos, y entonces empezaron a presionar de tal manera que se cambiaron todos los sistemas educativos de medicina. Por eso incluso entonces, ahora va a haber que hacer la convalidación. Pero eso es otra cosa. Pero ahora, por ejemplo, ahora está pasando un 30-35. ¿Mejoró la medicina? Sí, mejoró la medicina. Claro. ¿Por qué? Porque hay un 35 hasta un 40% en algunas circunstancias donde ya los médicos pasan los exámenes de residencia. O sea, la medicina mejoró, como están mejorando otras carreras. Tenemos que ir a una pausa sí, y seguimos con el tema en el próximo segmento. El estudio Niños y Niñas fuera de la escuela en República Dominicana revela que el 18% de los menores de 5 años no están en la educación inicial e identifica un alto nivel de repitencia entre los estudiantes del nivel básico escolar. Se identificaron 85.000 estudiantes que cursan la sobredad en el tercer grado. Estamos hablando del tercer grado de primaria. 22.500 estudiantes que están repitiendo ese grado, en el tercer grado de primaria. Y más de 33.000 estudiantes que repitieron grados previos. Y más de 25.000 estudiantes que abandonaron temporalmente los grados previos. La investigación establece además una elevada deserción escolar y que el 60% de los jóvenes entre 18 y 20 años no habían finalizado sus estudios. Cuando vamos al nivel secundario, hay 37.000 estudiantes que debieron inscribirse en la secundaria. La secundaria es lo que antes era séptimo, octavo, ya son parte de secundaria, ahora la primaria llega hasta séptimo. Hay 37.000 estudiantes que debieron inscribirse en secundaria y abandonaron la escuela antes de comenzar ese año escolar. O sea que sí, y cuando lo vemos en otros grados ya más superiores, pues ahí el abandono, la deserción va subiendo. Para el exministro de Educación, Melanio Paredes, los datos llaman a preocupación y obligan a las autoridades a implementar un plan riguroso que permita contrarrestar esta realidad. Nosotros entendemos
y lo estamos impulsando de la Fundación Pensar y Crecer, que hay que hacer una evaluación del plan decenal que concluye este año para ver cuáles son los resultados, dónde hemos fallado en términos de planeamiento estratégico y cómo enfocarnos a partir de que hay un pacto educativo y al menos tratar de alcanzar las metas que están planteadas al 2030 como consigna el pacto educativo que firmamos en abril del año 2014. Se espera que la implementación de la tanda extendida en todas las escuelas contribuya a mantener a los estudiantes en el aula, ya que los indicadores señalan que donde se ha establecido se observa una reducción en las tasas de deserción escolar. Muy bien, amigos, ahí veíamos este reporte del mismo, un estudio del propio Ministerio de Educación, en donde indicaba que ha habido un incremento de la deserción escolar a nivel de los primeros niveles de la educación básica, vamos a llamar. Ahí también menciona el tema de la educación inicial, que aquí antes no se consideraba. Ahora se dice inicial, básica que comprende del pre-kinder, primero, segundo, hasta sexto grado, sí, y media de séptimo a cuarto, que entonces el séptimo es el primero, el octavo es el segundo. Es correcto, entonces es el bachillerato, la media es el bachillerato. ¿Están dando el preescolar? Algunas, bueno, para eso son las escuelas de asistencia, sí, y en algunas se está dando el preescolar, sí, en algunas. Pero es importante la educación inicial, sí, es decir, claro, esa parte entre el año y los 4 o 5 años, cuando entran a primero. Porque ahí es que desarrolla ciertas habilidades motoras, etc. Aquellos padres que pueden pagar los niveles de educación preprimaria lo pueden, que la mayoría son privados. Pero hay públicas también. No, en la pública están las estancias infantiles, donde ahí sí se le está enseñando lo básico. Sí, eso va a ayudar mucho a que el niño llegue con cierta preparación, pero apenas hay muy pocas centros de asistencia primaria. Sí, muy pocas. A nivel preescolar. A nivel preescolar el Estado tiene muy pocas todavía. Sí. Entonces, y las estancias infantiles tengo entendido que es más bien para tener los niños mientras las madres trabajan. Sí, pero se le da toda una serie de juegos, se le da motivaciones, se le da motricidad, se le enseña las vocales y algunas básicas de lectura. Mamá, papá y las palabras más importantes que tienen los niños de tercer y cuarto año. Los preescolares son carísimos, Ricardo. Suponiendo que tiene que ser caro. Suponiendo que el gobierno, el Estado y el sector privado adoptan un plan, diríamos, en el sentido correcto de ir sacando ese personal que tú llamas del 60% y lo sustituyendo por maestros de mucho más nivel, de mucho más capacidad. ¿Qué tiempo tomará entonces esa mejora sustancial? En el 1996 había unos chilenos acá que estaban haciendo un estudio y se le preguntó, algunos colegas le preguntaron que cuántos años tenía, que pensaba. Y ellos decían de 15 a 25 años. Sí. Pero para sustituirlo o para que se vea el fruto. Ahora mismo yo digo que ahora mismo de 10 a 15 años. Para sustituirlo. Para ver el fruto. No, para sustituirlo y ver el fruto. Porque tú no lo puedes sacar de una vez. No. A esos maestros tú le tienes que poner, el sistema lo sentenció. El sistema lo obligó a estudiar una carrera. Y se están educando los nuevos ingresantes de forma correcta. Yo hablaba de Infodoxo. Eso es lo importante. Yo hablaba de Infodoxo y en este momento Infodoxo tiene unos 19,000 estudiantes. Explica lo que es el Infodoxo. El Instituto Salomé Ureña, Instituto de Formación Salomé Ureña, que está en Santo Domingo, Santiago, San Pedro de Macorís, Samaná. Creo que hay uno en el sur y otro en la línea noroeste. O sea, que está en toda. Ellos están en todos los sitios. Infodoxo en este momento el Infodoxo tiene la élite de los estudiantes de pedagogía. La élite de los estudiantes de pedagogía está en el Infodoxo. Son estudiantes que una vez que terminan el 89% gana todas las pruebas nacionales, gana en todo y pasa todas las evaluaciones habidas y por haberla pasa. Es el centro educativo de mayor aceptación en este momento, pero 19,000 estudiantes van a salir en 4, 5, 6. Sobre un total de más de 100,000 maestros. 80,000. 90,000 dijo ahora la semana pasada. En el sector público. 90,000 en el sector público. ¿Y cuántos estudiantes de pedagogía? privado debe haber en este momento los estudiantes de pedagogía hay un caos. Hay un caos porque muchas universidades
cerraron sus escuelas de pedagogía o sus escuelas de pedagogía de 4.000 tiene 500. ¿Por qué? Porque ya los estudiantes que van a estudiar, que están estudiando pedagogía, no serán. Se les va a exigir un examen de reválida, sí, lo que significa un examen de competencia. Entonces la mayoría de esos muchachos pues no son aptos para esos exámenes de competencia y muchos de ellos aceptaron retirarse. Muchas escuelas se dieron cuenta de que no podían seguir aceptando a todo el mundo en sus respectivas escuelas de pedagogía y están poniendo barreras psicométricas, psicológicas para evaluar, a ser evaluado. Pues no, hay universidades que están muy mal paradas, pero muy mal. La UAS entre ellas, otras universidades privadas. Y Ricardo, tú que eres rector de una universidad y también tienes colegios básicos e intermedios, o sea, colegio completo. Tenemos colegios. ¿Cuál es la realidad entonces de esos alumnos, tú que estás al contacto con ellos, por ejemplo, en el preescolar, en la básica, cuál es la realidad? Mira, en la básica, se supone que la básica, al tener desayuno escolar y alimentación, debió, y tan extendida, debió dar un cambio significativo y alto. Lo dio desde el punto de vista de que la deserción disminuyó. En vez de irse el 50% del 1 al 6º grado, apenas se está yendo el 15, el 16 y el 17. El 50% se iba en años anteriores, es mucho. Antes del desayuno escolar. Y ahora con el almuerzo escolar automáticamente frizaron porque las personas prefieren mandar a sus hijos a desayunar y comer. No importa que no lo eduquen, pero van a desayunar y almorzar. Y no importa que van a estar protegidos porque van a estar de 8 a 4 de la tarde. Sin embargo, la queja del ADP y la queja de es que no se ha implementado el de 1 de la tarde a 4 de la tarde. No hay una sistematicidad, no hay un plan preestablecido. ¿Qué hacen? ¿Juegan? Echa día y echa hora. Sí. Echa día y echa hora, como se le llaman. Están echando el día y están echando la hora. O echa tarde. Con la deficiencia que tenemos con los profesores de tercer grado, segundo y primero. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando esos niños, por estar tan deficientes, pasan a la media, en la media el Ministerio de Educación está haciendo hizo un gran trabajo. Ha entrado unos 10.000 profesores nuevos, sobre todo para la media, para el bachillerato. ¿Y eso qué significa? Que los profesores tienen una mayor actitud de enseñanza y entonces esos niños tienen pánico cuando van al sexto, séptimo. Entonces terminan abandonando, que fue el 37% que habló el funcionario, que dijo que ahora se han topado de golpe con una deserción que no se imaginaban. Y que un 37%, hay que manejarlo con mucho cuidado. Entonces eso hay que manejarlo con mucho cuidado. Entonces, ¿qué ocurre? Se esperaba que para esta época, nosotros los rectores esperábamos que iba a haber un boom de estudiantes egresados del cuarto o del sexto año de bachillerato, de bachilleres, y que iban a haber 200.000 bachilleres, pero no. ¿Cuántos ha habido? Pero no. Ahora están saliendo 150, 160, 170. O sea. ¿Pero por deserción? No, por deserción no. Saliendo graduados de bachillerato. Pero deberían salir 225, 250. ¿Por qué la deserción? La deserción. Vámonos a la pausa y volvemos con este tema. Según información presentada en el segundo ciclo del Estudio Internacional de Educación Cívica y Formación Ciudadana, ICS, de 2016, un 57% de los estudiantes de octavo básico en Chile se muestra favorable a tener un régimen dictatorial en el país. Los resultados del sondeo se dieron a conocer en Lima, donde se comparó la opinión de estudiantes de octavo básico, de 5 naciones distintas: Chile, Colombia, México, Perú y República Dominicana. Específicamente, se le preguntó a los escolares sobre corrupción, violencia, negociación y diálogo entre países, diversidad sexual, discriminación, y la forma en que un país puede avanzar hacia el desarrollo. Algunas de las preguntas fueron a pruebas prácticas corruptas en el gobierno. ¿Crees que la paz solo se logra a través del diálogo y la negociación? ¿O estás de acuerdo con un Estado dictatorial? En relación a esto, un 57% de los estudiantes chilenos de octavo básico se mostraron a favor de una dictadura siempre y cuando se cumpla con orden y seguridad.
mientras un 52% aprobó la medida si hay beneficios económicos. Lo anterior significa una disminución significativa en relación a los resultados de 2009, periodo en el que el país marcó un 65% y 64% respectivamente. Al respecto, Carlos Enríquez, secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, señaló que el mayor apoyo de los estudiantes a los estados autoritarios está relacionado con el nivel inferior de conocimientos cívicos. Por este motivo, la incorporación de la educación cívica en el currículum, además de la formación ciudadana como un indicador de desarrollo personal y social, tienen que ser reforzados en los colegios. Comparaciones. Pese a este importante y llamativo dato, Chile se ubica en el puesto más bajo en cuanto a aprobación de una dictadura. En Perú se mostró un 77% a favor de un régimen autoritario en cuanto a orden y seguridad, y el promedio latinoamericano fue de un 69%. Violencia y corrupción. En cuanto a diálogo y negociación, el 68% de los chilenos respondió que esa es la forma para alcanzar la paz. Una cifra que disminuyó en relación a 2009, cuando un 80% respondió de misma forma. En tanto, un 61% aseguró que el fin justifica los medios. Por otra parte, Chile es, entre los participantes latinoamericanos, el que presenta los niveles más bajos de aprobación de prácticas corruptas en el gobierno, con un 48%. Al contrario, en promedio de países latinoamericanos, el 53% está de acuerdo con la noción de que un funcionario ayude a sus amigos brindándoles un trabajo en su oficina, y el 73% de los estudiantes está de acuerdo con que las leyes se pueden incumplir cuando esta es la única forma de ayudar a sus familiares. Metodología. El estudio se realizó en estudiantes que están en octavo básico, 13, 14 años, con una muestra representativa de cada país. En el caso de Chile, son más de 5.000 estudiantes los que participaron en la instancia. Ahí veíamos ese reporte sobre la prueba internacional sobre, ¿cómo se llama? Educación. Se llama, es la Asociación Internacional de Logro Educativo, y es un estudio de educación cívica y ciudadana que se hizo en América Latina, en 5 países. Incluyendo la República Dominicana. Y recientemente salió publicado aquí, al menos yo lo vi en el periódico El Caribe, sí, que en el caso de República Dominicana, el 56% de los estudiantes aceptan la corrupción y el nepotismo y el clientelismo como algo normal o válido, y un 73% acepta los métodos dictatoriales para conseguir, diríamos, logros como orden y tranquilidad. Y progreso económico. Y orden y progreso económico. Es sujeto a esto. Ahora vemos que esto no es un fenómeno solo dominicano. Probablemente en el caso dominicano está exagerado o exageradamente alto, pero el hecho de que un país como Chile tenga, en donde nosotros tenemos un 73, ellos tienen un 57, un país que sufrió dictadura, que ha luchado mucho por la democracia, y estudiantes de lo que es ahora el segundo bachillerato, el octavo anterior, deben ser estudiantes de... Es que no han vivido eso, Julio. Deben ser estudiantes de 14 años, sí, más 14 o menos. años, 14, 15. De 14, 15 años. Sí. Es realmente, en términos de educación cívica y ciudadana, extremadamente preocupante. Ese es el grave problema, y ellos ya lo plantearon. No hay, que sacaron materia de moral Educación y cívica, cívica, sacaron materia de educación cívica. Los valores en este momento no se están dando. Aquí no se da. No, aquí no se da. La moral y cívica hace años que la quitaron. Pero mucho tiempo la quitaron la moral y cívica. Y lo mismo que los valores. Se ha hablado mucho de volverla a incluir. Volverla a incluir, creo que es obligatorio. Entonces, igual de los valores. Entonces, ¿qué ocurre? Que quiera ser o no se quiera, todos los estudiantes están deformados, muy deformados. Porque la sociedad se ha encargado de formarlo, los ejemplos sociales, el modelo social se encarga de y la forma reeducar a los estudiantes. Entonces, es que fíjate que se dice, no estudies tanto, métete a político. Métete a político, métete a narco, ponte un punto de droga, a lo mal hecho. Y siempre, ¿para qué estudiar? Si estudiar, pues, en fin. Esa es la voz popular en los barrios y en todas partes.
Vuelvo a repetirle, la problemática nuestra es una problemática de toda América Latina. Sin embargo, igual. tenemos una tasa de escolarización y de asistencia universitaria bastante alta. La asistencia Sí, universitaria no es tan alta, porque no, apenas la hay universitaria salió el número ahora. 598.000 estudiantes están inscritos en las universidades, matriculados. Eso no significa que estén en aula. Claro. Lo que es un 6% de la población. Es un 6%, sí, debería ser un 10%. Un 10. Es la media, Los promedios. vamos a decir, en América Latina. Después podemos hablar de este tema, pero vamos a concentrarnos ahora en la educación Básica. Y básica luego podemos hacer e intermedia, contigo uno de que la realmente es lo que forma todo lo que el edificio, Claro. la zapata, ¿no? Mira, yo pienso que el ministerio está en la vía correcta. El Ministerio de Educación, de Educación de la República Dominicana está en la vía correcta. Reconozco que el nuevo ministro ha cometido algunos errores. Sin embargo, sus técnicos están muy positivos en hacer que se cumpla lo que hay que hacer. O sea, que se haga lo que se tiene que hacer. Ricardo? Lo que hay que hacer en este momento es elevar, por ejemplo, todos los currículums de básica y de media ya está analizado, requete visto, requete analizado y aprobado, tanto por el MINER como por el MESI. O sea, ya los currículums de básica y media están aprobados. Ya están los nuevos currículums de la escuela, de todas las materias, absolutamente Aprobados, de pero todo. todavía no vigentes. No, vigentes, ya están Ya vigentes, están ya es vigentes. obligatorio. ¿Qué ocurre? Lo que ocurre es que el ministerio está preseleccionando universidades que reúnan los requisitos para impartir las licenciaturas y las maestrías. De ahí que hablábamos hace unos minutos de la cantidad de espacios pagados que tienen todas las universidades que tienen autorización para dar grados y maestrías, diciéndole a todos los estudiantados, vengan a estudiar. Además, Tenemos becas para licenciatura, para grado y becas para posgrados, maestrías y especialidades. Vengan a estudiar. Van miles de estudiantes, pero no son aptos para estudios universitarios la mayoría. Se hace una prueba. Se le hacen pruebas, entonces ya el ministerio está exigiendo niveles. Yo creo que debemos de hacer un programa exclusivamente hablando de justamente qué pasa en la educación superior y esas personas que no están aptos para entrar a las universidades, entonces, ¿qué harían? Pero vamos a dejar ese tema para después y vamos a concentrarnos en la educación básica, Ricardo, en estos minutos que nos quedan. Por ejemplo, la ADP. ¿Cuál es ahora mismo o debe ser la función de la ADP, además de protestar, defendiendo como es normal su gremio? Pero ¿cuál debe ser la actitud Este año va a ser propositiva? terrible para la ADP y para el Ministerio de Educación. Se esperan guerras terribles, huelgas, movilizaciones, porque la ADP tiene que defender sus asociados. Claro. La ADP tiene que defender su gremio. Y la ADP sabe que es un pleito... Perdido. No es un pleito perdido. No. Ellos tienen que ganar y ellos van a ganar porque ellos van a lograr que a sus colegas, a sus asociados, se le dé un tratamiento correcto y adecuado. ¿Cuál es el tratamiento correcto y adecuado? Bueno, el respeto. No, El eso es obvio. número 1. Tienen que hacerlo. El cumplimiento de las leyes, número 2. El cumplimiento de las normas y reglamentos, número 3. Ellos van a pelear por eso. Y definitivamente la ADP tiene que echar ese pleito porque son sus asociados. Esa junta No, y son directiva, productos también de un descuido Claro. del Estado. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto va a ser un año de negociación y renegociación pero muy difícil para la educación dominicana. Todo el magisterio está preparado y la ADP se está preparando. Por ejemplo, no va a empezar ahora en agosto ni en septiembre. No van a empezar ¿No la va a docencia. empezar qué? Ya ¿La lo docencia? dijo. No ¿Cómo va a va a empezar. ser? Ya la ADP lo dijo, no va a empezar. ¿Qué? No estamos preparados para iniciar el año escolar. Lo dijo ahora el jueves o el viernes. Oh, pero Ellos eso es dicen terrible. que no están las condiciones dadas para iniciar el año escolar y que no va a empezar el año ¿Pero escolar. cuáles son las condiciones? Bueno, ellos dirán, ellos la tienen. Ellos te están planteando que no. Aumento salarial. ¿qué es lo que Mira lo que pasa con los aumentos salariales. El ministerio en este momento está en una situación sumamente difícil y muy delicada. Porque cuando tú evalúas a profesores que el 87% de la población No cumple. del profesorado no cumplió, de todo el sector público-privado. Tampoco cumplió el primero ni tampoco cumplió el segundo, porque no saben nada en el tercero. Pero resulta ser que el director de escuela dice y evalúa que esos maestros son muy buenos y excelentes. La palabra muy bueno y excelente en un 90%,
Lo que significa que ese director está mintiendo, lo que significa que ese director no es competente, lo que significa que ese director no sabe lo que son los objetivos del maestro del primer, segundo y tercer grado. Entonces ese director está evaluando en función de amiguismo, de compañerismo, de politización y de clientelismo político. Entonces, ese es un director inepto, ese es un director que no está consciente de cuál es la función de su profesorado y tampoco él sabe cuáles son las funciones. Pero entonces de su en los director. colegios privados pasa lo mismo, no entiendo esto. Sí, puede pasar lo mismo. Sin embargo, recuerde que el 80% de la educación dominicana es pública. Es Entonces, pública. ahí 87. el 80% prácticamente. ¿Cuál? Hay un 80, 80 y pico. 80, sí, no, yo no tengo el pico pero entre el 80 y 85 es pública y el 15% es privada. Y ese 15% tiene también profundas deficiencias, pero muy profundas deficiencias. Y se vio. Sí. Cuando, a mí, por ejemplo, excusen que ponga el ejemplo, yo tengo 1 año y 4 meses que funcionamos, ahora cumplimos el 2.º año en básica en Verón. Tuvimos muchísimos problemas. Sin embargo, aún teniendo muchísimos problemas con cambios de profesores a mitad de año, etcétera, etcétera, nuestro colegio, en básica, en el 3er grado, estamos dentro de los 40 mejores escuelas y colegios de la zona, de la zona oriental, sí. de la zona del este, de la zona del este. Y dentro de esos 40 somos el número 2, estamos dentro de los 10 primeros en lectura y matemática. ¿Por qué? Porque nuestros profesores... ahí, ¿Es fácil encontrar profesores buenos? Bueno, es fácil conseguir muchos profesores. Ahora, que sean buenos es difícil. Porque el un bueno tiene que tener una actitud, claro, un amor de aprendizaje. La mayoría de los profesores va por su dinero. Hay un planteamiento muy viejo de algunas personas que identifican el problema. Es decir, la deficiencia del cuerpo profesoral. Y que una de las soluciones parciales que proponen es traer profesores de fuera, de países latinoamericanos, que tengan el mismo idioma, la misma cultura, etcétera, y que, aunque sea transicionalmente, puedan ir paliando algunas de esas deficiencias. Ahora, como tú explicabas, las mayores son en los primeros 3 niveles de educación, primero, segundo y tercero. Sí. Y cuarto, porque se va el cuarto y el quinto. El cuarto, es decir, la básica. La básica, sí. Ahí es más difícil traer profesores de otros países de América Latina, de Hispanoamérica, vamos a decir. ¿Cómo tú verías eso, Ricardo? Mira, yo pienso Yo tengo una experiencia. Mi hijo estudió en un colegio privado aquí que tiene como el 60% o el 70% son profesores cubanos. Cubanos de Cuba. Sí. Y el nivel de esos profesores es algo extraordinario. Claro, sí. Recuérdese que Cuba tiene el mejor nivel educativo del mundo. Un 97% son bachilleres. Sí. O sea, en Cuba no hay problema, de educación. Al contrario. Cuba y sobran. Claro. Mandan a otros países. Por eso han podido mandar a todos los países, Bolivia, sí, Nicaragua, Venezuela. Le están dando una asistencia educativa de muy buenos niveles. Así es. Sin embargo, en República Dominicana hay material de apoyo, hay material suficiente para iniciar un proceso. Si podríamos buscar algunos profesores, la minoría, puntuales un 10% del profesorado, pero que sea una minoría, que pueda servir de estímulo y de facilitadores. Nuestras universidades, a las universidades se le dio permiso para traer maestros especializados de fuera a las universidades para reforzar la enseñanza en pedagogía. Ya hay un acuerdo del ministerio, donde el ministerio paga una parte, las universidades pagan una parte. Lo que ocurre fue que se le fue la mano tanto a los técnicos del ministerio, parece que estaban muy politizados los que quisieron plantear, que están planteando unos salarios que es imposible, porque está creando un caos contra los profesores nacionales. Uno no le puede pagar $4,000 a un profesor, 200,000 pesos. A un profesor extranjero. No gana aquí ni precisamente, cuando los profesores nuestros no ganan apenas 800, 600, 700, $1,000. Entonces, creo que ahí hay un gran abuso, hay un gran desnivel y las universidades y los rectores se aguantaron un poco porque van a crear un caos a lo interno. Claro que sí. Entonces, creo que eso hay que revisarlo de nuevo y nada. Ricardo, este tema tenemos que seguirlo. Vamos a continuar con la parte, vamos a decir, universitaria, técnica, el Infotep, por ejemplo, todas esas cosas en un segundo programa hablando de la educación superior en este caso. Señores, hasta la próxima.